Dentro del marco del operativo CACUPE 2014, que dicho sea de paso, estamos ya iniciando a instancia de invitación de la parroquia, de la gobernación y la municipalidad de CACUPE. Nosotros iniciamos este proceso de mantenimiento desde el 10 de octubre y estaríamos culminando el 20 de noviembre. Tanto así que terminada en esa fecha estaríamos ya haciendo los últimos retoques que normalmente se presentan cada año. La reparación de todos los equipos de alumbrado público del sector, todos los transformadores de la zona céntrica y de las zonas afectadas por una mayor afluente de gente en CACUPE. Vamos a estar instalando nuevos puestos de distribución en la zona de mayor centro de consumo. Vamos a estar cambiando líneas abiertas por líneas preensambladas en 3 barrios de CACUPE: Tupancincuá, Vista Alegre y Barrio Loma, ¿verdad? La parte de corte de rama estará a cargo del Departamento de Forestal, que en este momento están efectuando levantamiento y su posterior ejecución en el terreno. También tenemos previsto la verificación de todo el sistema de operación de nuestras redes. Los levantamientos termográficos a cargo del Departamento de Mantenimiento de Línea de Distribución. También tenemos previsto cambiar todos los postes de palma en los accesos principales de la ciudad. También dentro del microcentro de CACUPE vamos a estar cambiando poste de palma por poste de hormigón armado. Este operativo estaríamos, como te dije en el inicio, estaríamos iniciando, o sea que iniciamos el 10 de octubre y iría hasta el 20 de noviembre. Tenemos previsto cambiar alrededor de 60 postes de palma por poste de palma y 36 postes de palma por poste de hormigón armado. Alumbrado público tenemos previsto instalar 30 nuevos alumbrados públicos en el microcentro. Y tenemos previsto reparar todos los alumbrados públicos apagados en el centro de la ciudad de CACUPE. A la fecha nosotros realmente ya iniciamos, como que iniciamos el 10 de octubre, tenemos ya reparados a la fecha en toda la ciudad de CACUPE 210 alumbrados públicos. Ya tenemos reparados 20 transformadores de distribución. Nos faltan apenas 36. El mantenimiento de los alumbrados públicos es con verificación diaria. Todos los días salimos a verificar o pretendemos mantener prendidos el 100% de nuestro alumbrado.